Hola estudiante, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Spanish Language Coach y hoy tengo conmigo también a una ¿Miembra o miembro, Lidia? Que se Miembro, puede decir miembro. miembro, ¿verdad? ¿Miembro? Vale. No sé si ya lo ha aceptado lo de miembra en la Real Academia Española, Lo de miembro no me suena, pero si quieres lo ¿no? miramos en un momento. A ver. Vale. Si quieres mirarlo y yo mientras Sí, sí, sí. continúo con la introducción. Bueno, con una miembro o miembra, ahora te lo confirmamos, estudiante de Spanish Language Coach, que es Lidia, es profe de español. Si has escuchado el podcast de nivel intermedio, probablemente ya conozcas su voz, que hizo un episodio el año pasado. Hoy vamos a hablar con ella de Estados Unidos, porque se acaba de mudar, o se ha mudado hace poquito a este país. Así que vamos a hablar de eso sobre todo, además de otras cosas. Pero quiero recordarte que puedes utilizar la guía de vocabulario que siempre preparamos para entender mejor el episodio. Ya sabes que hablamos muy rápido, los españoles sobre todo, y Lidia también es de España. Y también la transcripción del episodio si la quieres usar para seguir el episodio un poquito mejor. Y las flashcards también. Lo tienes todo en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y también aviso, el 22 de julio abrimos las inscripciones a los 3 cursos de español, diferentes niveles, y ahí puedes ver toda la información. Si te interesa, dejar en la lista de espera tu email para que te avisemos en cuanto estén abiertos. Hoy estaba Lidia, que no te lo he contado, he ido al British Museum, al Museo Ujú. Británico, y, o sea, lo he visitado un montón de veces, porque claro, es gigante y realmente sí. ¿Tú has estado? Sí, sí, estuve Vale. hace unos años. ¿Y cómo fue tu experiencia como turista? ¿Lo viste entero? Eh, yo fui a ver una exposición de Asiria o algo así, si no recuerdo mal. Ujú. Entonces, sí que vi parte del museo, pero me centré más en la exposición. No, creo que no lo vi entero, no. Vale. Es que yo creo que como turista, si vas un día para pasar 3, 4, 5 horas máximo que puedes estar en un museo, es casi imposible verlo todo porque es gigante, hay muchísimas salas, hay exposiciones también. Entonces, yo lo que he estado haciendo es, cada X meses voy y veo un trocito, ¿no? Y estaba pensando, esto es como un poco, ahora que estoy volviendo a hacer un curso de idiomas online, un curso de francés, es un poco como voy repitiendo la experiencia de ir, pero cada día veo un poquito y la próxima vez que voy, sé más o menos lo que me voy a encontrar, es decir, cuánto tiempo voy a invertir, cuál es la estructura, dónde tengo que fijarme, qué puedo hacer después de, de ver lo que he visto, ¿no? O dónde me puedo informar más. Y estaba pensando un poco que la ventaja de los que vivimos aquí, podemos visitar museos tan grandes, es esa, ¿no? Poder volver cada día y aprender en profundidad, ¿no? Que es también como se aprende un idioma. Bueno, después de esta metáfora, siempre lo hago fatal, Lidia, porque siempre me pongo a hablar con la invitada o el invitado y luego ya, después de 5 minutos, les digo, preséntate. Lidia, preséntate, por favor. Bueno, pues me llamo Lidia, soy de España, del noreste, de una región que no es muy turística y no es muy conocida. Mi ciudad se llama Zaragoza. Y bueno, desde hace un par de meses vivo en Estados Unidos, así que estoy viviendo un poco los contrastes culturales, aunque ya había visitado bastantes veces el país. Pero bueno, nada, colaboro contigo desde hace 3 años o algo así, Ujú. creo. Y nada, Sí. eso. Tengo que decir que Lidia ha sido muy generosa porque literalmente le he dicho hace 2 horas, Lidia, ¿grabamos un podcast juntos? Un episodio. Y he dicho, bueno, además que la diferencia horaria, ahora que son las 9 de la mañana. No, son ya las 11:30 casi. Hay Ah, 8 vale, horas vale, con Londres desde aquí. vale. Ya es una Sí, sí, sí. hora prudente. Vale, vale, vale. Lidia, ¿estás viviendo el sueño americano? Bueno, eh, con las temperaturas que vamos a alcanzar hoy, te diría que el infierno americano, porque vamos a llegar como a 46 o 47 grados centígrados, que son algo así como 115, 116 Fahrenheit. Así que de momento estoy asada. Pero bueno, la vida aquí es agradable. No hay tantas diferencias como parece, ¿no? Cuando le dices a la gente que te vas a vivir a otro país, ¡oh, vaya cambio! Bueno, la vida
en otro entorno sigue siendo la vida con tu rutina y tus cosas normales. Así que ni sueño ni pesadilla, estoy viviendo en otro lugar. Imagino que para ti sí que es cierto porque como tú te llevas tu trabajo, da igual en el país en el que estés, ¿no? Tienes tus Ujú. estudiantes, tienes tu proyecto, colaboras con Spanish Language Coach también. Tu vida profesional no ha cambiado, es decir, no te ha sido por una cuestión profesional, sino por otras cuestiones. Y es verdad que ese aspecto de la vida, que son muchas horas en el día, no ha cambiado y quizás esta transición, ¿no? Entre países es más suave. Ujú. Sí. Sí, supongo que si te tienes que enfrentar a un entorno laboral diferente desde el principio, sí que hay bastante contraste, ¿no? Porque ya aterrizas directamente en otro entorno con distintas costumbres, distintas culturas y demás. Pero en mi caso la transición está siendo bastante suave en este sentido, ¿no? Sí que hay diferencias en el día a día. Echo mucho de menos caminar, ¿no? Yo vivía en una ciudad, en el centro de una ciudad y podía ir caminando prácticamente a cualquier sitio, y aquí, pues, la cafetería más cercana la tengo como a 20 minutos caminando, y hay que coger el coche para todo. Pero aparte de eso, pues bueno, eh, pequeñas cosas, ¿no? Que hacen que el día a día sea un poco diferente a tu lugar de origen. La estructura de las ciudades sí que es muy diferente, ¿no? Que hace, pues eso, que tu vida sea diferente y que haya que depender mucho del coche. Pero bueno, Es no que sé. hay mucho espacio, ¿no? Es una de las cosas que Sí, más me llama la atención de Estados Unidos, no de algunas ciudades, imagino que también están muy compactados, pero en la mayoría de ciudades y pueblos hay mucho espacio para todo y también eso hace que las distancias sean más largas, pero que podáis vivir en casas muy amplias, sí, sí. ¿no? El Comparado con espacio Europa. el espacio es una diferencia muy grande, ¿no? En Europa es un superlujo vivir en una casa de más de 100 metros cuadrados. Bueno, un superlujo. Es una casa grande, ¿no? Si vives en Ah, más sí, de 100 sí, sí, sí. metros. De 150 metros ni hablamos. Sí. En una ciudad, desde Y luego, es un lujo ahora. sí, y aquí es bastante normal, ¿no? Casas de 200 metros, 200 y pico, que son como 3 apartamentos normales o 3 pisos normales en España. La Claro. verdad es que sí, en ese sentido sí que hay diferencia, ¿no? No te das con los muebles. Claro. En Estados Unidos no tenéis la lavadora en la cocina, ¿no? Como en España. No, eso yo creo que es un choque cultural, ¿no? Que se llevan ellos cuando llegan a Europa. Eso de la lavadora en la cocina, lavar la ropa sucia donde cocinas, aquí suele haber un cuarto de la colada. Y yo aquí tengo un choque cultural, porque nadie tiende nada fuera, ni siquiera con una ola de calor. Eh, No. entonces, yo me niego a emplear la secadora Con con 45 grados, con es que 45 claro. grados. Me he comprado como un tendedor de estos portátiles, para ponerlo así en la terraza discretamente, para que no se vea mucho y poder tender allí algunas cosas. Es que, no sé, me da pena gastar tanta energía, Claro. ¿sabes? No, Para aparte, es que la secadora, yo no soy muy fan. Bueno, igual las secadoras que tenéis allí son la leche. Yo he tenido secadora en Londres porque es verdad, cuando vivía en un piso con éramos 4 personas, no se secaba la ropa nunca, pues había que usar la secadora a veces, pero no me gusta, se arrugaba la ropa, olía raro, no me gustaba nada la experiencia. Y cuando hay un poco de sol en Londres, yo salgo fuera al jardín, pongo el tendedero, tiendo y estoy súper feliz de poder secar la ropa al sol, ¿no? Que aparte de que es más sostenible y ahorras energía, como que la ropa se queda mejor. se estropea menos, ¿no? Porque al fin y al cabo, que esté dando ahí vueltas durante 30 o 40 minutos en aire caliente, para Mm. la ropa, si es un poco delicada, no es muy bueno. Te Pero marea. sí, eso sí, sí. Y ahora, después de 2 meses, me has hablado un poco de lo que te has traído de España, ¿no? Con tu pequeño tendedero discretamente tendiendo la ropa, pero ¿has notado ya algo que digas, uy, me estoy americanizando o estadounizando? Algo que Mm, digas, esto estoy empezando a hacerlo, ¿sabes? sí. Y no es de mi, Mm. no lo traigo yo de fábrica.
no lo traigo de fábrica. Eh, Ir al supermercado, más informal, digamos. ¿En pijama o...? No, con ropa de deporte y cosas de esas, ¿no? Que, Ah, no bueno. sé, yo en España me cambiaba y me vestía normal para ir al supermercado. Aquí si vuelvo del gimnasio o algo así, pues así caigo en el supermercado. La gente aquí creo que viste muchísimo más informal, así en general. Entonces, a veces dices: "Bueno, da igual, soy una más". No Sí. se nota mucho la diferencia. Depende, ¿eh? Hay en estados y en ciudades donde la gente se super mega arregla y ves a gente superarreglada. Pero en general, yo creo que como se hace mucha vida a lo mejor en el coche, no sé, es un poco diferente la manera de arreglarse y de vestirse. Sí. O, o a lo mejor que son, sí, es un ambiente más relajado, ¿no? Sí, Para... sí, sí, sí. Esto yo recuerdo hace 11 o 12 años cuando hice mi Erasmus en Londres. Viví durante un tiempo con estadounidenses y una de mis amigas estadounidense, Vicky, me decía que ella alucinaba, y sobre todo los primeros meses en Londres, ella pensaba, a ver, estamos hablando de hace 12 años, ¿vale? Pero ella Ujú. decía, es que todos los hombres europeos parecen gays, no por el estereotipo de que un hombre gay se arregla más. Digo, pero a ver, es que para ti el estándar de arreglarse es muy bajo, te quiero decir. Dice, ya, pero es que yo estoy acostumbrada en Estados Unidos. Ella era de, se me ha olvidado, en Nueva York, este lugar donde está la feria de atracciones, el parque de atracciones tan famoso, Coney Island. Ya era de Coney Ujú. Island. Dice, de donde yo soy no ves ni a hombres ni a mujeres tan arreglados. Vamos, pues eso, con ropa deportiva o con ropa Ujú. más informal. Y le sorprendía mucho que especialmente los hombres pues llevaran pantalones chinos, camisas, se peinaran con gomina y con cera, ¿no? Y eso le llamaba mucho la atención. De que, Bueno, sí, estamos hablando de estereotipos, ¿no? Pero claro, depende de la persona, depende de la situación. Pero sí, en general yo creo que sí que hay un estilo un poco más informal que en Europa. Sí, 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 sí. los europeos nos producimos demasiado. Sí, sí. Luego el tema este de las chancletas con calcetines que se está poniendo de moda, a mí todavía me duele un poco, ¿eh? Sí, pero esto es una moda que establecieron los alemanes en los años 90 en España. También es verdad, pero por eso me duele, ¿no? Porque me Fíjate, retrotrae a decir: no entiendo esto". pero fíjate cómo son las modas. Yo no me lo he puesto nunca en mi vida, esa combinación, pero yo cuando lo empecé a ver en Londres también, como hace 2 años o así, la gente joven especialmente pensé, qué horror. Pues ahora, cuanto más lo veo, menos feo me parece. Sí, ¿Sabes qué es yo el poder de la exposición? sí, sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando lo ves en aeropuertos y tal, ¿no? Que si tomas vuelos muy largos, que no sabes ni cómo vestirte, dices: "Bueno, aquí tiene un pase", ¿no? Y ya Sí, empiezas a decir: bueno, ya no molesta tanto", pero sí, sigue siendo un sí, poco chocante. sí, 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 sí. Oye, y algo de lo que no hemos hablado y que es muy relevante para este podcast, porque Ujú. nos escuchan muchas personas que aprenden español. Tú como estudiante de inglés avanzada, sí, como estudiante de inglés o hablante de inglés de nivel avanzado, yo soy el que no tiene un nivel avanzado de español ahora mismo. Em, ¿cómo ha sido ya esa inmersión en el país, estar viviendo ahí durante 2 meses? ¿Has tenido pequeños momentos de bloqueo o en qué situaciones te ves un poquito más insegura? ¿En qué situaciones te ves muy segura? Em, a ver, depende mucho de muchas veces creo que depende mucho de la situación, del acento de la persona en el que te va a hablar, si te esperas la pregunta o no. A veces cuando alguien me pregunta algo de la nada y estoy despistada, es como: "Ay, ¿qué ha dicho esta persona?", ¿no? Cuando te preguntan algo totalmente fuera de contexto, y eso sí que me frustra bastante, porque luego te das cuenta que son cosas que sabes perfectamente. Pero sí que me estoy encontrando alguna cosa de decir: "Ay, ¿qué es esto que me han dicho?". Y en cambio hay personas con las que no tengo ningún problema de comunicación, ¿no? Ujú. No sé,
pienso que cuando realmente vives en un entorno de inmersión, al principio tienes algún momento un poco complicado, ¿no? Con alguna persona que por lo que sea no entiende su acento o alguna cosa así. Pero bueno, en general estoy sobreviviendo. O sea, llevo 2 meses, he podido hacer las cosas normales de la vida y también es verdad que aquí en Estados Unidos, dependiendo del estado, es muy fácil encontrar, hablantes, de español. Este fin de semana pasado estuve en Texas y me sorprendió la cantidad de español que se habla por la calle. Así que es hay un gran campo para el aprendizaje de español en Estados Unidos. Cada vez que he venido, em he notado que cada vez hay más hablantes de español, que es más común escuchar español aquí en la calle. También lo mismo, ¿no? Depende del estado, depende de la situación. Estamos hablando de Texas y más bien del sur de Texas. Pero sí que es verdad que bueno, aquí en según qué estados creo que medio sobrevives con Spanglish. O sea que Mm, y te pasa esto? Porque a mí a veces me pasa en Londres, donde, por ejemplo, voy a un restaurante o una tienda y noto que la persona que me está hablando, con la que estoy hablando, es hispanohablante. Entonces, hay como un momento un poco incómodo porque pienso, ¿por qué estamos hablando en inglés si en realidad los 2 somos sí. hispanohablantes? Podemos cambiar, ¿sabes? Pero siempre hay una pequeña duda, bueno, pues quizás no es hispanohablante, ¿no? Y estoy confundiendo su acento. ¿Esto te pasa o hay gente que cambia si detectan que eres española o que hablas español y te cambian al español cuando estás hablando inglés? A ver, realmente el lenguaje en las tiendas y demás es el inglés. El otro día sí que al sur de Texas, muy al sur, en un centro comercial una señora me habló en español, pero porque creo que todo el mundo que estaba allí en esa tienda, hablaba español, ¿sabes? No había mucho lugar a la imaginación. Eh, pero yo si me hablan en inglés intento seguir la conversación en inglés porque eh, me da un poco de apuro, me da un poco de vergüenza no acertar o, no sé, que la persona se pueda ofender, no sé, ¿sabes? Si me hablan en inglés, intento seguir la conversación, porque sí que es verdad que aquí hay mucha más variedad no sé cómo llamarlo, de etnias, de razas, de lo que sea, ¿no? Que en España. Entonces, a lo mejor una persona que físicamente en España no tendríamos ninguna duda de que habla en español, aquí a lo mejor llegó su tatarabuelo a Estados Unidos y aunque físicamente podemos pensar que es de origen mexicano, no habla español, ¿no? Claro. Entonces, eso sí que es verdad que en España directamente, no tendríamos ninguna duda de que de que habla español y aquí, pues, a lo mejor es que no habla, ¿sabes? Claro, no puedes Entonces, hacer asunciones. claro, no, efectivamente. Entonces, yo, pues, si me hablan español, sigo en español, a no ser que haya escuchado que con los 3 clientes anteriores ha hablado en español. Entonces ya empiezo yo Claro. también a hablar en español, pero Claro, claro, claro. Yo sé, y seguro que lo sabes también por tus estudiantes, algo que revienta muchísimo, que fastidia muchísimo a los estudiantes de español es cuando están en un país hispanohablante, están hablando español para practicar, que de repente llegue el típico o la típica hispanohablante y que diga, "Ay, vamos a hablar", o sí. que le cambien a inglés porque quieren practicar ellos inglés, ¿no? Y es como, no. Yo Sí, siempre digo, oye, pues sí, dilo abiertamente, oye, estoy en España un sí, tiempo o vivo aquí porque quiero practicar mi español. Háblame sí, en sí, sí. español, ¿no? A Pero ver, a yo creo veces muchas veces se hace incluso para ayudar, ¿no? Porque ves que la otra sí, persona tiene alguna dificultad hablando el idioma y, bueno, pues para ayudar voy a hablarle en inglés para que no pero precisamente a lo mejor lo que quiere hacer la persona es practicar, ¿no? claro. Yo la verdad es que, bueno, pues más o menos me intento desenvolver. Ya te Mm, digo que he tenido algún momento musical, el otro día me pasó con una persona, le pedí que me repitiera algo, 3 veces. Era la pregunta más sencilla, pero no conseguí entenderlo. Me acabó hablando en español porque detectó mi acento, que además aquí debo tener muchísimo acento español, de España, ¿no? Porque las personas que somos como de Madrid hacia arriba tenemos este estándar, ¿no? Que se considera
el castellano, ¿no? Que dice aquí alguna gente. Sí, Y y eso, pero bueno, en fin, esa ha sido la situación más embarazosa. Y aún así sobreviví, así que no claro, sé. claro, claro. Siempre hay una forma de sacarlo. Yo de lo que me he dado cuenta es que en situaciones donde no porque la persona tenga un acento complicado ni nada de esto, o sea, no es un problema de comprensión, sino de expresión. En momentos en los que a lo mejor me siento un poquito más vulnerable porque estoy cansado, o el otro día Sí, mismo en una tienda fui a comprar una tarjeta de memoria en una tienda de fotografía y al empleado que pillé, o sea, lo pillé cruzado. Estaba de mala leche ese hombre ese día porque me atendió fatal. O sea, nunca me han atendido tan mal. Y me estaba haciendo preguntas y además en un tono como súper agresivo y yo como que me bloqueé un poco. Entonces, cuando hablaba en inglés, mi inglés era muchísimo peor de lo que hubiera sido estando relajado y todo esto, ¿no? Entonces, a veces, al final, no es un problema de falta de sí, conocimiento, sino de que la situación te bloquea, ¿no? Y sí, cuando, si ya en nuestro propio idioma a veces nos bloqueamos y nos quedamos en blanco sin saber qué decir, sí. pues en otro idioma, pues simplemente hay que asumirlo y decir, bueno, pues no pasa nada. Lo que has dicho del cansancio, estoy, Mm, ciento 100% de acuerdo, o sea, sí. Sí que noto que cuando estoy cansada, mi no bajas sé, un par de niveles. Sí, sí, a mí me bajo un par pasa. de niveles, ¿no? Yo creo que a lo mejor es la concentración, ¿no? Te baja la concentración porque estás cansado y como te baja la concentración ya es como, pero bueno, no sé, es interesante también ver, la otra parte, ¿no? Cuando estás en un entorno que no es el tuyo, te ayuda mejor a entender también a los estudiantes, ¿no? A veces tenemos estudiantes que viven en España o en otros países hispanohablantes y a lo mejor te ayuda más a ver qué cosas prácticas necesitan, ¿no? Porque a veces, pues, hacemos clases de conversación súper guays de temas súper interesantes y de actualidad, y luego, pues, tienen que ir a comprar, por ejemplo, una tarjeta de memoria para una cámara Mm, y cuesta encontrar a lo mejor el vocabulario o ese tipo de sí. cosas. Sí, 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 sí. Pero es eso, sobre todo, tener en cuenta que al final, por mucho que sepas, va a haber situaciones o porque estás un poco sí, más cansado o porque es una situación un poco incómoda que te van a hacer que te bloquees y lo mejor es decir: "Mira, no pasa nada, no pasa nada. Yo sé cuáles sí, son mis recursos y siempre se puede". Y al final, se trata de cuanta más exposición tienes hacia sí. algo, mejor, ¿no? Yo recuerdo en uno de mis primeros trabajos en Londres, tenía que estar tomando notas en una reunión. O sea, porque era el Ujú. becario, entonces tomaba notas. Y yo pensando: "Pero si es que no estoy entendiendo de la misa a la mitad". O sea, para que te hagas una idea, recuerdo esto porque es que nos reímos muchísimo. Había una compañera que se llamaba Elena, italiana, ¿vale? Ujú. Sí. Y en la reunión yo pensaba que estaban hablando de Elena todo el rato, Uh, pero no estaban hablando de Elena, estaban hablando de un acrónimo, porque en inglés se usan muchísimos más ujú. acrónimos que en español, que Sí. era, no recuerdo, cuál era el Mm. significado, pero era, LNR, Ujú. LNR. R. Y yo entendía todo el rato: "Elena, Elena, Elena", y yo decía: "No entiendo por qué están mencionando a Elena en esta conversación". Pero yo apuntaba: "Elena no sé qué, Elena no sé cuánto". Y cuando vio las notes, ¿cómo se llama cuando tomas las minutas de una reunión? No, la Las notas de la reunión no, el acta. En las reuniones muchas veces se hacen sí, actas de reunión, exacto, sí, que pues yo tomaba el acta. para el DLC2 me parece que es una de las pruebas que puedes que te pueden poner, uno de los textos que te pueden poner, el acta de una reunión que ni siquiera los nativos estamos acostumbrados a Claro. hacerlas, ¿no? O sea, un acta de una reunión es como una cosa bastante específica. Sí, 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 exacto, es verdad. Yo como habiendo pasado el C2 de inglés, es verdad que muchas de las cosas que te hacen hacer son cosas que necesitas practicar. Hay que estar preparado. Pues te decía esto, ¿no? Que al final con cuando te expones a la misma situación complicada, bastantes veces dices, vale, ya he identificado qué es lo que falla aquí, ¿no? En mi caso era que no sabía los acrónimos en inglés en un entorno laboral, entonces tuve que aprenderme
los acrónimos específicos del entorno laboral, como as soon as possible, ¿no? ASAP, cosas Sí, así, que escuchaba todo el rato, pero no entendía de qué iban. Estudiármelos y los más específicos de la industria. Y fíjate, después de hacer esa pequeña revisión, podía entender muchísimo mejor, ¿no? Pero tienes que sí. identificar qué es lo que está fallando. Sí, creo que es bastante importante, localizar lo que realmente necesitas, ¿no? Cuando estás aprendiendo una lengua, lo que necesitas tú, Mm, porque un libro, un curso, lo que sea, va a ir a una cosa más general normalmente, ¿no? exacto, Incluso los profesores, a no ser que escojas a un profesor, eh, que fue arquitecto, si tú eres arquitecto o algo así o algo así, em, eso va a requerir algo de trabajo por tu parte, ¿no? Como estudiante. El decir, bueno, pues esta tarde me voy a poner a buscar el vocabulario específico que me he dado cuenta que no tengo. Es curioso, ¿no? Cuando aprendemos un idioma pensamos que, pues nada, ya he completado este curso, ya lo sé todo. Y luego te das cuenta de que en tu vida a lo mejor tienes unas necesidades específicas que realmente, como has dicho tú, dedicando algo de tiempo y buscando qué es lo que te hace falta de verdad, vas a notar mucha mejora, porque realmente es lo que te hace falta a ti, lo que te hace falta para la vida o para tu desempeño laboral o lo que sea. claro. Y de hecho, para eso, y tú y yo tenemos la misma visión, la IA o la inteligencia artificial Mm. puede ayudar mucho, ¿no? Porque creamos hace poco un ebook gratuito que puedes descargar, estudiante, está en la web, sobre cómo usar la IA y una de las funciones que proponemos es para necesidades específicas, pues imagínate que estás estudiando ingeniería o que vas a trabajar en un hotel en español, pues quizás un profe no te puede ayudar con el vocabulario específico porque no lo conoce, pero con la IA sí que lo puedes practicar, ¿no? Uno Sí, de los mejores usos. sí. Pues Lidia, estamos acabando ya, pero me gustaría un poco que nos hablases de tu proyecto y de dónde te pueden encontrar, escuchar, ver, contactar, lo que quieran, si Bueno, los estudiantes están interesados. bueno, estoy en varias cosas y mi proyecto personal, no está en su mejor momento, está un poquito parado, pero sí que sigo, dando clases a algunos estudiantes particulares o dando algunas clases grupales de conversación. Si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través de la página web SpanishIntuition.com o Ujú. a través de Instagram, que estoy detrás, aunque no actualice mucho, pero si me envían mensajes sí que respondo y es una manera de contactar conmigo. Y también, igual, Spanish Intuition, sería mi nombre en Instagram. Sí, Muy bien. es la manera de contactar. Lo ponemos en las notas del episodio. Y bueno, es normal, ¿no? Acabas de aterrizar como aquel que dice en Sí, el otro lado del charco. Tienes que, sí, sí, sí. tienes que adaptarte. Pues Lidia, un Ujú. placer hablar contigo en otro contexto que no sea hablar de lo que Sí, siempre hablamos, ¿no? de lo que estamos haciendo. Es el Sí. trabajo. Así que Ujú. muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, César, por la Ahora invitación. colgamos y hablamos del Y trabajo si quieres. seguimos. Vale. Bueno, venga. Y Bueno, a, chao, adiós. chao. Y a ti, estudiante, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayas detenido y hayas aprendido un poquito también. Te mando un abrazo muy grande y te espero en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.